noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga este martes 12 de enero del 2021, hermanos. Y bueno, es martes de cartas generales, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago, hermanos. Estamos en el capítulo 1. Acuérdense, si usted por ahí tiene su contenido, bueno, su índice de todas las actividades que vamos a tener, sobre todo en la meditación de Santiago. En el primer material que yo les envié, hermanos, tenemos por ahí, ¿verdad? Ahí va a aparecer en pantalla en dónde vamos, hermanos. Según el contenido, según el esqueleto que nos ofrece Santiago. Acuérdense, hermanos, que no es un bosquejo tradicional, ¿verdad? En relación a las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. La carta de Santiago, acuérdense que es es el primer escrito del Nuevo Testamento. Y bueno, tiene una estructura pues muy peculiar. Una estructura en donde se manejan muchísimos temas y bueno, pues se ofrecen varios bosquejos, y el que hemos adoptado, bueno, el que hemos elegido para disfrutar de este estudio es el que usted tiene ahí en casita. Y cada capítulo, hermanos, tiene un tema. Acuérdese que el capítulo 1 tiene que ver con la perseverancia. Ya vimos en la primera parte el saludo, versículo 1. En la parte B de esta del tema de la perseverancia hablamos de las pruebas, versículos del 2 al 11. En la parte C, hermanos, abordamos los temas de pruebas y tentaciones, versículos del 12 al 18. Y el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar con la parte D. La parte D, que tiene que ver con una vida conforme a la palabra, hermanos. Y bueno, pareciera, hermanos, como plan de Dios, porque estamos dándole mucho énfasis a este proyecto hermoso, hermanos, que nació en el corazón de Dios y que Dios lo puso en el corazón de los jóvenes, en especial de nuestro hermano Alexis, ¿verdad? Este reto príncipe de leer la Biblia en un año. Y bueno, vamos a comenzar en esta última parte, hermanos, de la perseverancia del capítulo 1 de Santiago, de los versículos del 19 al 27. Y bueno, pues vamos a dar comienzo, hermanos, y vamos a orar. Espero que tenga su material por ahí. A lo largo del día se estuvo compartiendo, ¿verdad? Si no lo tiene, bueno, pídaselo a algún hermano de la congregación vía WhatsApp, que es como lo estamos compartiendo. Es un formato Word, hermanos, y espero que sea de gran bendición. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta ocasión para la gloria de su nombre. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos permites nuevamente, después ya de este tiempo, esta temporada en la que hemos hecho una pequeña pausa, y pues volvemos, Padre, para meditar en las cartas generales. En específico, Santiago, Padre, queremos que tú nos hables, queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos capacite y nos dé la fortaleza y la bendición de poder entender tu voluntad, pero sobre todo te rogamos, Padre, que nos desee la fortaleza, las habilidades, todo lo que tengamos que hacer. Si hay que cambiar algo, Padre, de nuestra vida a la luz de lo que tu palabra nos vaya diciendo. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, tu iglesia que sea edificada, bendecida, los corazones que estén conectados, Padre, y que sobre todo en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues antes de comenzar, solamente hacer un comentario, hermanos. Hemos estado orando por muchos pastores a lo largo pues de toda esta temporada de pandemia, hermanos. Muchos pastores muy queridos, conocidos, muy cercanos, hermanos, han tenido esta situación. Y bueno, últimamente hemos estado orando por el pastor Gilberto Gutiérrez, hermanos. Estamos orando por él. Es una persona muy querida. Por ahí los hermanos varones escuchan sus devocionales, y bueno, también yo un servidor escucho los devocionales a veces, hermanos, y bueno, él es de gran bendición para muchas personas en su iglesia. Y bueno, pues nos unimos, hermanos, en oración por el hermano. Al parecer estaban esperando a que hubiera alguna cama, ¿verdad?, para que estuviera solamente en observación. El problema es que el dato es que el hermano Gilberto pues tiene otras complicaciones, tiene diabetes, tiene algunas cuestiones cardíacas, hermanos. En años pasados el hermano tuvo situaciones con el corazón. Y bueno, hermanos, pues estamos hablando también por su esposa Yani, que también resultó infectada, su hijo Isaac, el mayor, que vive con ellos. Y por otro lado, también quiero que me ayuden a orar, hermanos, por un amigo mío, hermanos, pastor también de una iglesia allá en Toluca, en un lugar, ¿verdad?, un poquito alejado de lo que es la ciudad. Pero el hermano se llama Guillermo López, hermanos. Guillermo López, su hijo, hermanos, falleció. A él lo asaltaron en la noche, en la mañana él había fallecido, lo lastimaron.
Y bueno, pues el hermano Guillermo, el hermano Memo, ¿verdad? Muy querido entre pues nosotros los compañeros de la generación 2003-2007, cuando estuvimos en el seminario, estábamos pues muy consternados, muy tristes, hermano, su esposa, la hermana Gladys, ¿verdad? También pues yo les invito a que por favor me apoyen a orar en oración por la familia López, ¿verdad? El pastor Guillermo López y bueno, hermanos, yo les pido ese apoyo, ¿verdad? Pues son momentos muy difíciles para él. Su hijo, bueno, ya su hijo está casado, tiene entre 31 y 32 años, ¿verdad? Su hijo. Y pues nos duele mucho la noticia. Y pues vamos a estar reunidos más noche, hermanos. Vamos a estar reunidos el grupo de exalumnos para estar orando por él. Y bueno, hermanos, pues ahí les pido que por favor estén apoyándonos en oración. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar, hermanos, y pues yo le invito a que tenga su Biblia a la mano. Y como le dijimos, hermanos, como comencé al principio, inciso B, una vida conforme a la palabra, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Y bueno, vamos, en esta primera parte de este inciso D, vamos solamente a abordar los versículos del 19 al 21, que se llama Aceptando la palabra de Dios. Es bien importante este título, hermanos, porque entendemos de manera general que Dios espera que nuestra vida sea conforme a su palabra. Y creo que cuando hablamos del tema de conforme a la palabra de Dios, pues es fácil pensar hasta cierto punto, ¿verdad? Que es leerla, es entenderla, poner las cosas en práctica. Ahorita que tenemos el reto príncipe, pues hemos estado hablando mucho de, pues, júntate a leer con tu familia, conéctate con alguien de los hermanos de la congregación para que te acompañes. Y por un lado eso es relativamente sencillo de entender, hermanos. Sin embargo, cuando Santiago se va más allá, hermanos, de solamente decirle a los lectores: lean la palabra, vivan una vida conforme a los mandamientos del Señor, sino que se va de una forma más profunda. Y mire, hermanos, Santiago acaba de decirle a sus lectores que Dios les ha dado el nacimiento espiritual por medio de la fe, de la palabra de la fe. ¿Se acuerda? Versículo 18, hermanos, por el Evangelio, ¿se acuerda? Que leíamos ahí, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es, hermanos. Entonces ahora les dice, fíjese bien, hermanos, ahora les dice que deben vivir según dicha palabra, ¿sí? O sea, nacimos por ella, pero también se debe de vivir en virtud a ella, ya sea que les llegue en forma escrita o hablada. Y yo añadiría, ¿verdad? O virtual, ¿verdad? O en video, qué sé yo. Ahorita con toda la tecnología que tenemos, hermanos, la palabra llega porque llega. En serio, es increíble el alcance, hermanos, que tienen estos dispositivos. Las redes sociales son pero de gran bendición, hermanos. Y bueno, dicha palabra ha sido plantada en sus corazones y puede salvarlos. No pierda de vista esas expresiones de Santiago cuando dice: ha sido plantada, ¿verdad?, en sus corazones. Ok, voy a leer, hermanos, versículos 19 y 20, que dice de la siguiente manera. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, a lo largo de su carta en general, en este pasaje en particular, hermanos, Santiago habla directamente a sus lectores. Les dice qué hacer y qué no hacer. Qué interesante, ¿no? Así, tal cual como muchas veces preferimos el mensaje, ¿verdad? Hay tantas cosas en la palabra de Dios que pues requieren de mucha profundidad, ¿verdad? De mucho pues estudio, hermanos, y tener un poquito de cuidado, ¿no?, con las interpretaciones que le damos a la palabra. Bueno, Santiago es muy práctico, dice qué hacer y qué no hacer, hermanos. Mire, los oradores que tienen el talento de expresarse fluida y elocuentemente están en gran demanda, ¿sí? Reciben reconocimiento, admiración y aclamación. Santiago, sin embargo, pone énfasis no en hablar, sino en escuchar. Qué interesante, ¿no? Porque ahora como que vale más el que habla y dice cosas que el que se calla y escucha, ¿verdad? Bueno, a los ojos de Dios, ¿verdad? Santiago le dice a sus lectores, pues yo prefiero que escuchen, ¿verdad? Prefiero que escuchen. Esto es más importante que hablar, hermano. Mire que escuchar es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar un interés intenso en la persona
que habla. Y vaya que cómo nos cuesta trabajo, hermanos, sobre todo los que nos dedicamos a hablar, a veces no nos gusta escuchar o no sabemos escuchar, hermanos. Entonces es bien importante pues poner mucha atención a esta primera enseñanza, ¿verdad? Estos primeros versos que estamos ahorita estudiando. Y bueno, hermanos, escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Y el corazón, escuchar es amar al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Muchas veces nos sentimos con el poder de decir cualquier cosa, ¿verdad? Y a veces lo que la gente necesita es ser escuchada, ¿verdad? Ahorita que estamos con esta situación del hermano Memo, yo no tuve oportunidad de hablar con él directamente, porque en ese momento cuando yo le hablo, estaba hablando con él otro compañero amigo mío, el hermano Porfirio. Y bueno, de hecho yo me puse a orar antes. De hecho le hablé a otro hermano, a otros pastores amigos míos, y les digo, vamos a orar, hermanos, porque yo le quiero hablar al hermano Memo, yo quiero decirle algo, pero pues que el Señor me guíe, porque no vaya a ser que meta la pata y diga algo inapropiado, qué sé yo, ¿verdad? Son momentos muy duros. Entonces nos pusimos a orar. Entonces cuando le voy a hablar, hermano, resulta que pues ocupado. Entonces dije, rayos. Entonces en el grupo el hermano Porfirio dice, yo estoy hablando con él. Y bueno, nos estamos organizando para orar, etcétera, muchas cosas más, ¿no? El punto es que yo mejor hablo con Porfirio posteriormente, le digo, Porfirio, ¿qué le dijiste? Dice, Joel, me puse a llorar con él, no le dije nada. Y bueno, nosotros conocemos al hermano Memo. El hermano Memo es una persona muy callada, que cuando habla, cállense todos, ¿verdad? Porque va a hablar el hermano Memo, pero es un hombre muy reservado. Y me decía el hermano Porfirio, el pastor de la Iglesia Bautista Filadelfia, de Tepepan, Xochimilco, usted lo ha de conocer, dice, yo me puse a llorar con él, dice, pero se puso a hablar como nunca, Joel, como nunca, hablar de su hijo, hablar de aquí, de allá, y empezó a decirme muchísimas cosas, dice, como media hora escuchándolo, y nos pusimos ya al final a llorar, y nos pusimos a orar. Le digo, amén, gloria a Dios, porque a veces hace falta solamente eso, escuchar a la gente. Yo no tengo idea de lo que él está viviendo, hermanos, es una situación muy dura, pero a veces es lo que nos falta hacer, hermanos, escuchar a la gente. A veces el evangelio entra mejor cuando entendemos a la gente, lo escuchamos y sabemos qué es lo que está pasando con esa persona. Entonces tenemos un claro panorama de cómo podríamos compartir el evangelio o de cómo usar la palabra de verdad, ¿no? Entonces por eso le digo, hermanos, que escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Escuchar es amar al prójimo como a uno mismo. Sus preocupaciones y sus problemas son lo suficientemente importantes como para ser escuchados. Santiago, hermanos, les advierte a sus lectores que han de estar plenamente conscientes de las palabras que dicen. De hecho, sus palabras traen ecos del dicho de Jesús cuando dice ahí en Mateo 12, del 36 al 37. Fíjense qué pasaje tan fuerte, hermanos. Dice, mas yo os digo, dice el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y bueno, también en Eclesiastés, hermanos, en el Antiguo Testamento, Salomón se acuerda, en Eclesiastés capítulo 5, en los 2 primeros versículos leemos, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, ¿verdad? Porque luego, ahorita me leía yo una frase, ¿verdad? En las redes sociales muy interesante que decía, el ministerio no es lo que tú haces para Dios, incluso lo que tú dices lo que tú dices de Dios y cuánta cosa, sino lo que Dios hace a través de ti. Eso es verdad, hermanos. Y esto es lo que primero Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y ese es el ministerio, ¿verdad? No lo que dices. Decir las cosas correctamente, hermanos, cualquiera. Por eso tanto charlatán, por eso tanta gente, hermanos, que engaña a muchas personas, porque quieren hablar, quieren decir algo, pero no escuchan a Dios. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Cuando Santiago dice que debemos ser tardos para hablar, no está pidiendo que hagamos un voto de silencio, ¿verdad? O sea, así de me callo como un voto, ¿no? No. Él más bien desea que seamos sabios al hablar. Seamos sabios
al hablar. Y bueno, los proverbios judíos más sobresalientes en la época de Santiago, hermanos, eran los siguientes: hablar poco y hacer mucho, ¿sí? Hablar poco y hacer mucho. Y es atinado que los sabios, otro proverbio, ¿verdad? Dice: guarden silencio y mucho más que lo hagan los necios. Pero Proverbios 17:28 dice, hermanos: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Salomón dijo algo parecido en otra parte, hermanos, allá en Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay una frase, ¿verdad?, que dice que calladito te ves más bonito. Pues por algo se inventó ese dicho, ¿verdad? Hermano, las palabras descuidadas frecuentemente acompañan un arranque de ira. Frecuentemente acompañan un arranque de ira. Por supuesto, hermanos, la ira justa tiene su lugar. Usted se puede molestar, se puede enojar por algo que sea injusto y es justificable y hay que entenderlo, ¿no? Bueno, no estamos hablando que toda ira es mala, porque pues de repente nos molestamos, ¿verdad? Entonces, la ira justa tiene su lugar, pero el salmista nos dice, hermanos, que debemos conocer los límites de la ira justa. ¿Se acuerda ahí en el Salmo 4:4, hermanos, cuando dice: si se enojan, no pequen? Bueno, en la versión 60 dice: temblad y no pequéis, ¿verdad? Bueno, en la nueva versión internacional dice: si se enojan, no pequen. Y bueno, Efesios 4:26, Mateo 5:22 son otros pasajes similares, hermanos, ahí tiene usted la referencia. Santiago nos pide que sepamos contenernos cuando estamos airados. ¿Cuántas veces, hermanos, quisiéramos desbordar, hermanos? Desbordar y hacer cosas que después nos andamos arrepintiendo, hermanos. Yo creo que a todos nos ha pasado, o todos al menos hemos estado en ese momento en el que tenemos la oportunidad de mejor quedarnos callado, o de repente, como dicen por ahí, regamos el tepache, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en esa situación. Tenemos nuestras excusas a la mano para justificar nuestra ira. Demasiada ocupación, ¿verdad? Ay, es que estoy muy ocupado, espérate, ay, estamos así, ¿no? Y bueno, demasiada presión, es que estoy muy presionado. Un rasgo característico de familia, o aún el mencionado: no puedo evitarlo, es que yo así soy, es que yo soy de carácter fuerte. Yo siempre le he dicho a la gente que dice que tiene carácter fuerte porque lo dice porque se enoja. Yo siempre he dicho: no, todo lo contrario, tienes un carácter débil que no tiene la capacidad de controlar tu temperamento, que es otra cosa. Porque muchos dicen: es que me enojo, tengo un temperamento fuerte, y lo confunden con el carácter, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado cuando se confunde, ¿verdad? Incluso hay quienes dicen, hay quienes tienen problema con el temperamento, ¿verdad? Y se ponen a orar y le dicen, y porque me lo han dicho: pastor, es que yo oro y le pido a Dios que me quite este carácter. Espérame, es que estás pidiendo mal. No puedes pedirle a Dios que te quite el carácter. Dios te hizo tal cual. Lo que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo moldee tu temperamento. Que tu carácter, sí, sea el carácter de Cristo, y que tu temperamento, en virtud a ese cambio, ¿verdad?, manifieste otra cosa. Pero que tú le digas a Dios: quítame el carácter, pues no, mejor que sea transformado a la imagen de Cristo. Es una manera, hermanos, en la que pues tenemos que enfocarnos de manera correcta cómo podemos orar cuando tenemos esos conflictos con nosotros mismos, con el tema del temperamento, ¿no? Entonces, el hombre colérico, fíjese bien, hermanos, creo que me adelanté mucho, hermanos, perdón. Tenemos nuestras excusas, ya lo dijimos. Ok, donde dice: Santiago descarta las excusas cuando dice: sea cada uno tardo para airarse. Tardo para airarse, hermanos. Dice: vale decir que debemos ser capaces de rendir cuenta de cada palabra que hablamos. El hombre iracundo exhibe necedad. ¿Se acuerda? Proverbios 14:29. Y la ira es pecado, hermanos. Y bueno, siguen ahí las referencias bíblicas que Pablo hace respecto al tema del pecado. Ahorita voy a hablar un poquito de lo que Pablo menciona. Y bueno, el hombre colérico, hermanos, escucha la voz del maligno y no la voz de Dios.
Por eso, hermanos, cuando ya somos cristianos tenemos que trabajar seriamente con ese asunto del temperamento, ¿verdad? Porque uno entiende que usted, quizá por lo que usted quiera y mande y por lo que usted me pueda decir, es que yo crecí en un hogar no sé qué, es que mi padre no sé cuánto, es que fui criado en un cuartel militar, es que lo que usted me diga. Pero cuando ya somos cristianos tenemos que trabajar con eso, hermanos, porque el apóstol Pedro, que en su momento ya estudiamos, él abordaba mucho el tema de mansedumbre, pues estar con tranquilidad cuando nos pidan argumentos sobre nuestra esperanza. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos en las cartas pasadas? El mismo apóstol Pedro era iracundo, era impulsivo, era torpe, y él tuvo que trabajar, y lo que vemos de él, hermanos, ya en sus cartas, sobre todo en la segunda carta, y en su ministerio en el libro de los Hechos, es un hombre transformado. Un hombre transformado que tuvo que trabajar con el tema del temperamento y esos impulsos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos mucho que hacer en la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, Santiago es directo, él dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así de plano, dice, en la ira del hombre, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No podemos predicar enojados, no podemos servir enojados, no podemos adorar iracundos, no podemos, no, hermanos, no. Para Santiago esa ecuación es imposible, ¿sí? Tenemos que resolver ese asunto, ¿no? Por eso, más adelante, ¿verdad? No deis lugar al diablo, ¿no? Cuando dice airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo, ¿no? Bueno, Pablo dice, le añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, también que te puedas enojar en la noche, pero resulta que te vas a dormir, te despiertas, sale el sol y sigues enojado. Entonces tienes que hacer algo con eso. Porque finalmente a lo mejor si te enojaste con alguien más, esa persona ya ni se va a acordar al siguiente día y tú sigues enganchado. Entonces, si fue por algo que él hizo, bueno, pues ese es su pecado de él, pero que no sea el tuyo o que no se vuelva el tuyo. Entonces es interesante, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Entonces la ira estorba las oraciones del creyente, hermanos. Según leemos también en primera carta a Timoteo 2:8, cuando Pablo escribe y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Por eso le digo, o sea, vamos a orar y todos enojados, todos iracundos. Pues mejor arreglemos eso, hermanos, impidiéndole así la promoción de la causa de Cristo. Vamos a evangelizar y todos enojados, ¿no? Padre Santo, resolvámoslo, hermanos. Por eso yo siento que aquí muchos se atoran. Ya no sirven, ya no predican, ya no enseñan. ¿Por qué? Porque hay algo que está ahí que no han resuelto. En efecto, hermanos, como escribe Pablo en Efesios 4:27, le ha dado, como dice, bueno, yo le pongo ahí, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Cuando decíamos airaos, pero no pequéis. Consideremos, hermanos, el caso de Moisés. ¿Se acuerda, hermanos? Moisés, allá en Números capítulo 20, versículos del 10 al 12 y versículo 24, capítulo 27, verso 14 y Deuteronomio 1 del 37, verso 37, capítulo 3 de Deuteronomio, versículos 26 y 27. ¿Qué pasó con Moisés, hermanos? Bueno, Moisés, hermanos, el caso de Moisés, que se enojó con los israelitas y no escuchó las instrucciones que Dios le había dado. ¿Se acuerdan que Moisés estaba pero enfadadísimo, hermanos? Porque estos se quejaban como en los primeros días que salieron de Egipto, ¿no? Habían pasado ya prácticamente 40 años, estos seguían igual, hermanos, no cambiaban pero en nada. Y resulta, hermanos, que Dios le da una última orden a Moisés, que es hablarle a la roca. Y resulta, hermanos, que Moisés le pega a la roca. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Bueno, fue desobediente Moisés y por eso no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y bueno, todos estos pasajes que yo le mencioné es de todo eso que le estoy mencionando, ¿no? Entonces, cuando vivimos la vida justa que Dios espera de nosotros, hermanos, escuchamos con cuidado y con obediencia a la palabra de Dios. Por eso hay que estar bien con todos, hermanos, y no, pues procurar no terminar empleitados bueno, ahorita con el encierro, hermanos, se da mucho. Con el encierro, si no hay orden, si no hay horarios, si los que integran la casa no tienen un horario
y no saben lo que tienen que hacer durante el día, hermanos, pues es un caos, porque a lo mejor si usted lo tiene, pero los 3 que viven con usted son un desastre, porque se levantan a la hora que quieren, ¿verdad? No lavan trastes, no hacen lo que tienen, no hacen tarea. No, pues es un caos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar todos enojados, hermanos. Pues hay que sentarnos, a ver, nos vamos a levantar, nos vamos a dormir, vamos a hacer esto. Se come a esta hora, se lavan trastes, se lavan platos, se apagan las teles, es tiempo de esto, es tiempo de... O sea, tenemos que organizarnos. En esta pandemia tiene que ser así. Oiga, y qué padre, ¿no? Que ya después de todo lo que hicimos, vamos a leer la palabra y luego terminamos orando, ¿verdad? Bueno, ahorita con el proyecto, el reto Príncipe, hermanos, se puede aprovechar esta hermosa experiencia, ¿no? Entonces pídale a Dios sabiduría, hermanos, pidámosle a Dios sabiduría, porque no son las circunstancias, hermanos, el problema porque muchas veces dicen, no, es que las circunstancias sacan lo peor de mí. No, hermanos, tenemos que hacer algo nosotros, porque las circunstancias son las circunstancias, esas son, son sorpresivas, de repente las cosas salen de control y usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar listo, hermanos, si no estarle echando la culpa a nadie. Entonces, a ver, vamos a hacer esto y si me enojo, espérense tantito, denme en 10, 5 minutos, 15 minutos para respirar hondo y ya después arreglamos el asunto, ¿no? El punto es que, hermanos, en la ira de Dios no, ¿verdad? Obra en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Entonces, cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos preguntarnos si nuestras acciones y palabras promueven la honra de Dios y avanzan la causa de la justicia y la paz para nuestro prójimo. Cuando permitimos que la ira nos guíe, ya no somos guiados por la ley de Dios, somos guiados por la nuestra, ¿sí? Entonces, cuidado, hermanos, porque el hombre airado provoca disensión y el violento comete muchos pecados. Eso dice la Biblia en Proverbios 29:22, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Entonces, en vez de ellos, hermanos, en vez de ello, el creyente debe controlar su temperamento, orar pidiendo sabiduría y obedecer la ley de Dios, ¿no? Entonces, puede pasar 1000 cosas, hermanos. Bueno, yo qué le puedo contar, hermanos, yo casi a diario grabo y a diario pueden pasar muchas cosas. Entonces, pues, a veces ni siquiera es aquí en la familia, hermanos. De repente, pues, al vecino, al de afuera, se le ocurre hacer lo que no hizo antes, ¿verdad? Lo quiere hacer. Estaba contando por ahí a algunos hermanos con los que hablé por teléfono el otro día. Una experiencia, ¿no? Por ahí, ¿no? De que el viernes, ¿no? Ya faltaban 15 minutos para el culto de oración. Y resulta que faltando 10, hermanos, ya para yo sentarme, ya tenía todo acomodado. Esto pasó el viernes, en el culto de oración unido que tuvimos. Hermano, se le ocurre al vecino empezar a taladrar y dije, no puede ser, fueron muchas horas en las que no hubo ruido, en las que pudo haberlo hecho. Y créame, hermano, yo me senté aquí antes de ponerle play a la cámara y yo sí le dije a Dios, Dios, ayúdame, porque si esto va a estar así, al menos que yo esté tranquilo. Y es que se ha pasado, hermanos, usted se ha fijado, de repente grabo y hay un ruidazo tremendo, hermanos. Y yo no puedo hacer más que eso, ya no puedo hacer más que hacer lo que tengo que hacer con mucha calma. Y créame, hermanos, es un milagro, hermanos, cuando termino la grabación, ya mi hermano Juan Carlos, como decimos, hace su magia, ¿no? Ahí con su trabajo, me dice, pastor, voy a tratar de que eso nos escuche, mete por ahí una música suave. Y bueno, es la obra de Dios, hermanos, porque créanme que si el Señor no me ayudara, hermanos, yo no sé qué pasaría. Bueno, muy bien, entonces, versículo 21, hermanos, ya para ir cerrando este estudio, porque es la última parte de este tiempo que estamos estudiando Santiago. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando, fíjese bien, hermanos, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Sí? La cual puede salvar nuestras almas. Y bueno, aquí llegamos a la conclusión, hermanos, de esta sección, ¿sí? Aquí llegamos a la conclusión de esta sección. Y una lengua y un temperamento sin control, hermanos, llevan al hombre a lo profundo del pecado y lo alejan de Dios. Fíjese nada más que sutil. Santiago le va a dedicar un tiempo a la lengua, el tema de la lengua, hermanos, es que preparémonos más o menos, si Dios nos lo permite y nos da salud, hermanos, por ahí del mes de febrero estaríamos ya abordando el capítulo 2. Y bueno, se va a hablar mucho sobre el tema de la lengua, hermanos, cuidado con el tema de la lengua. Y dice, por lo tanto,
Hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea en forma escrita o hablada, pueda entrar en la vida de la persona. Quiero rápidamente platicarle una experiencia, hermanos, con lo que estamos emprendiendo del reto príncipe. Obviamente, hermanos, son pasajes que yo he leído, no tengo idea de cuántas veces los he leído, hermanos, pero sobre todo cuando estamos leyendo en familia. Está mi esposa, están leyendo mis hijos, estoy leyendo yo, y yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos, que estamos leyendo historias muy grotescas, hermanos, historias muy, muy tremendas. Historias de infidelidad, historias de homicidio, historia de injurias, de cosas muy fuertes, y es la Biblia, hermanos. Y luego yo, mi hijo Evan, me encanta porque está bien atento y se sorprende, ¿verdad? Como si estuviera viendo alguna caricatura. ¡Eh, papá! ¿En serio? Está así, ¿verdad? Y seguimos adelante, es la palabra de Dios. Entonces, pues obviamente poco a poco le vamos explicando, no, bueno, sí, es que pasó esto por lo otro. Sobre todo cuando la esposa de Potifar, ¿verdad? Le dice a José, duerme conmigo, y José sale corriendo, ¿verdad? Y la mujer va y dice puras mentiras. Evan estaba indignado, dice, ¿cómo es posible? Esa mujer no puede ser. Estaba indignadísimo mi hijo, ¿no? Pero todo eso, ¿cómo nos afecta, hermanos? ¿Por qué? Porque finalmente estamos leyendo cosas del ser humano. Y cómo por encima de eso se ve ese gran contraste de la gloria de Dios, de un Dios santo, hermanos, que estaba con José, y de la calidad moral, la vida, la integridad de un personaje como José, hermanos, que finalmente en la vida vamos a tener muchas situaciones. Esperemos que los chicos de nuestra iglesia, nuestros hijos, nunca pasen por algo como lo que vivió José, pero si llegan a pasar por algo así de acoso, de ese calibre, hermanos, bueno, que se acuerden de las historias bíblicas, esas historias que están en la palabra, ¿verdad? Y que han llegado a nuestro corazón, y que ahí van a estar siempre, hermanos, para alertarnos qué hacer, ¿verdad? Por eso, hermanos, hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea en forma escrita o hablada, pueda entrar en la vida de la persona. Bueno, este versículo nos enseña los siguientes puntos. Vamos a hablar rápidamente de las cosas que nos enseña el versículo 21 en su material, ya la última parte, hermanos. Inciso A dice: un mandamiento, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Dice Santiago, el utilizar la palabra inmundicia, hermanos, el modo figurado para describir la impureza moral. Él utiliza la palabra inmundicia de modo figurado para describir la impureza moral, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hermanos, esta palabra aparece en el libro de Zacarías, un libro muy interesante, hermanos, porque hay una escena muy interesante. Pero para entender el tema de la inmundicia, hermanos, en Zacarías 3 del 3 al 4, lo leo rápidamente, dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles a él. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. El sumo sacerdote Josué, hermanos, estuvo ante el ángel de Dios vestido de ropas sucias. El ángel mandó a los que estaban ante él que le quitara la ropa sucia, puesto que la misma representaba el pecado, ¿verdad? Y Josué recibió vestiduras limpias. Mire que Santiago, hermanos, ordena a sus lectores que se despojen de toda inmundicia moral que ensucia sus almas, y que dejen de lado el mal que arruinó sus vidas. Él desea que ellos se quiten la inmundicia interna y el mal externo. Les ordena que se despojen del mal que prevalece a su alrededor y que los influencia. Hermanos, miren, es que hay que hablarle a las cosas como son, por su nombre. En una sociedad, hermanos, en donde culturalmente hablando hay muchas cosas que son aceptables y no son mal vistas. Por ejemplo, vivir en una unión libre. Hay quienes no lo ven mal porque la sociedad lo acepta. Oiga, pero hay cristianos que andan haciendo eso. Bueno, eso es pecado, por si alguien se siente aludido o ofendido, perdóneme, pero es que eso no es correcto. Hay que casarse, dice la Biblia, ¿sí? Hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no a los designios del mundo, porque entonces nos estamos adaptando a este siglo y nuestra mente sigue igual de contaminada. Entonces tenemos que detectar cómo estamos viviendo nuestra vida, hermanos,
y llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, tener mucho cuidado, hermanos, porque sutilmente podemos estar enredados con cosas pecaminosas y a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Y a lo mejor sí lo sabe usted, a lo mejor usted está consciente de ello, pero no lo quiere aceptar porque usted lo justifica, porque pues el vecino también lo hace. Oiga, espéreme, pues el vecino ni cristiano es, mejor consúltelo con Dios. ¿Por qué? Porque puede ser algo que lo esté deteniendo en su crecimiento espiritual. Puede ser algo que a lo mejor le roba el gozo o el ánimo de leer la Biblia. De repente, ¿por qué no quiere leer la Biblia? Pues simple, pues porque le damos lugar a otras cosas. Está su mente, sus ojos, su corazón, sus emociones tan afectadas por cosas que usted ve en la tele, cosas que oye, que ya está cansado. Algo maligno se ocupó de desgastarlo como para usted sentarse y leer la Biblia. Pues como que eso no checa, ¿no? Por eso mucha gente luego no lee la Biblia. Es que ya estoy cansado. Pues sí, porque le diste tiempo a cosas del pecado. Entonces, por eso Santiago es muy insistente. Desechemos esas cosas, hermanos, y para ello hay que identificarlas. Entonces, ese es el mandato, hermanos. El mandamiento en este versículo, inciso B, un imperativo. Fíjense bien, cuando la casa ha sido barrida y limpiada, no puede permanecer vacía. ¿Se acuerda, hermanos? Ahí lo que leemos en Mateo 12 del 43 al 45, porque si permanece vacía, dice el Señor, vienen más, ¿verdad? Y va a estar el estado terrible de como estaba antes. Por consiguiente, Santiago dice a sus lectores que reciban la palabra de Dios que ha sido plantada en ellos. Bueno, en la 60 dice implantada, en otras versiones dice plantada, como el agricultor, ¿verdad? Que toma la semilla o que toman de una maceta un arbolito que pues va a crecer, ¿verdad? Entonces pues ya no puede estar en la maceta. ¿Qué hace? Se planta, ¿verdad? Se planta como el arbolito. Así fue plantada la palabra en nuestra vida, hermanos. Ellos ya han recibido el mensaje, estamos refiriéndonos a los lectores y también a nosotros, recibido el mensaje de salvación que, como una planta, ha echado raíces en sus almas. Una vez más, hermanos, Santiago recurre a una ilustración tomada de la naturaleza. Una planta necesita cuidado constante, hermanos. Si la planta es privada de agua y de nutrición, morirá. Las plantas necesitan sol, necesitan agua, necesitan un ambiente correcto. Por eso usted va, por ejemplo, a otras partes del país o del mundo y usted ve otro tipo de plantas muy hermosas, ¿verdad? Y luego usted se las quiere traer, ¿verdad? Bueno, que eso creo que es casi imposible por las aduanas y todo esto de los aeropuertos, que usted no puede andar traficando con cosas así. Pero bueno, supongamos que nos traemos de ¿qué le gusta de allá de lo que es el ¿cómo se llama, hermanos? Allá Playa del Carmen y todo eso, ¿no? Bueno, por allá. Frutas tropicales, plantas tropicales, qué sé yo. Luego usted viene para acá al centro, ¿no? O se va al norte y quiere plantar porque como le gustó y quiere en su patio usted. Pues no, hermanos, necesita un lugar adecuado, ¿verdad? Por eso nosotros necesitamos la iglesia, necesitamos la comunión, necesitamos nosotros mismos propiciar un ambiente que nos permita seguir creciendo en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y bueno, del mismo modo, hermanos, si los lectores que han oído la palabra no le prestan atención, morirán una muerte espiritual. Hay muchos hermanos que están muertos espiritualmente. Y bueno, no falta quien le eche la culpa al encierro que tenemos, no falta quien le eche la culpa al gobierno. No le eche la culpa a nadie. Póngase a leer la Biblia para que se dé cuenta que hubo personajes que estuvieron en circunstancias peores en las que usted y yo estamos ahorita, pero permanecieron fieles. Porque no son las circunstancias las que definen nuestra vida, hermanos. Somos nosotros tomados de la mano de Dios. Dios es fiel, hermanos. Y acuérdese que la relación más importante de nuestra fe no es la de nosotros, es la del Señor Jesucristo con el Padre. Y esa es eterna, es irrompible. Está resuelta, no hay nada que discutir al respecto. Y como nuestra fe, nuestra vida depende de ello, hermanos, nuestra fe es segura. Entonces, ocupémonos, hermanos, en fortalecer esa comunión que tenemos con el Señor, en crecer en la palabra, en escuchar más la palabra, en estar más en comunión, porque de esa forma vamos a permanecer fieles, vivos espiritualmente. La palabra requiere un cuidado, hermanos, y una aplicación diligente para que los lectores puedan crecer y madurar espiritualmente. Y dice la siguiente frase: recibid con mansedumbre la palabra. Santiago los alienta, hermanos, a que reciban la palabra de Dios y les dice cómo hacerlo. Deben hacerlo con humildad, humildemente, no con debilidad, pero sí con mansedumbre.
Al aceptar la palabra, hermanos, sus corazones deben estar libres de ira, malicia o amargura. En su lugar deben demostrar benignidad y humildad, ¿verdad? Hay una hermana que fue una maestra mía en el seminario. Diariamente ella me manda un devocional desde que nos conocemos. Me acuerdo que ella empezaba primero con el Messenger del correo electrónico. ¿Se acuerda de ese chat? De ahí descubrimos la palabra chatear y chat. Bueno, ella se va a Carolina del Norte, la hermana Judith Martínez. Fue maestra en el seminario. Y bueno, hicimos una amistad maravillosa. La hermana Silvia allá en Carolina del Norte. Diario me manda un devocional vía Messenger de Facebook. Y es de gran bendición. Y por cierto, el día de hoy, el que me mandó el día de hoy, hablaba de eso, hermanos, de la amargura. De cuidémonos de la amargura, hermanos, porque no funcionamos así, con la ira, con la amargura, con cosas, con la malicia. No pasa nada, hermanos, tenemos que deshacernos de eso. Y por último, hermanos, inciso C, un resultado. La palabra de Dios, la palabra de Dios fielmente proclamada y escuchada con atención puede salvar a quien lo oye. Dicha palabra tiene el poder de transformar vidas porque es viva y activa o eficaz, como leemos ahí en Hebreos 4:12. La palabra salvar tiene en la escritura un significado mucho más profundo del que habitualmente le otorgamos. Qué interesante es esto de la palabra salvar, hermanos. Y bueno, y nos estamos refiriendo a la última parte del verso 21 cuando dice, la cual puede salvar vuestras almas. Pero fíjese bien, hermanos, el panorama que tiene la palabra. O sea, la palabra no está limitada como inmediatamente la definimos en nuestra palabra normal. Ojo, hermanos, mire, la palabra salvar tiene en la escritura un significado mucho más profundo del que habitualmente le otorgamos. El verbo salvar implica no solamente la salvación del alma, sino la restauración de la vida. De manera integral, hermanos. Ojo, por ejemplo, cuando Jesús sanó a la mujer que había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años, ¿qué le dijo, hermanos, en Marcos capítulo 5, verso 34? ¿Se acuerdan las palabras que Jesús le dijo a esta mujer? Hija, tu fe te ha sanado. Sin embargo, en realidad, hermanos, mire, en el griego dice, tu fe te ha salvado. De hecho, en otros pasajes así dice. Pero porque es la misma palabra, es la misma raíz, hermanos, que se refiere a sanar y a salvar. Por lo tanto, salvar significa hacer que la persona se vuelva íntegra y completa en todo. Y eso es lo que la palabra de Dios, hermanos, puede hacer por el creyente. Hermanos, acuérdense las palabras del apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios que obra en todo aquel que cree. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 1, versículo 16. Alguien me decía el otro día, ¿verdad? Yo creo que ya se lo comenté. Un consiervo, amigo mío, ¿verdad? Me platicaba de su experiencia como pastor en una congregación ahí en Coahuila y me decía, no, y tengo un caso bien difícil, pastor, y me platicaba, bueno, yo creo que era un escenario muy difícil y él me dijo algo que me llamó mucho la atención, que también uno lo piensa, hermanos. Él me dice, no, yo siento que no soy la persona indicada para ayudarla. Entonces le dije, mira, aquí pasan dos cosas. La primera es que como seres humanos inmediatamente nos clavamos con el hecho de reconocer que no somos la persona indicada, y eso no está mal, porque al contrario, qué bueno, hermanos, qué bueno que pensamos así cuando de repente vemos una situación y decimos, no, es que no soy la persona indicada para hablarle o para decirle algo, porque no es que su problema es muy grande. Mire, por un lado está bien, porque pues si nos sintiéramos como los que sabemos todo, mucho cuidado, ¿verdad? Porque luego de repente terminamos regándola. Yo le digo, pero no te claves con esa idea. Le digo, no está mal pensar que a lo mejor no somos dignos o no somos el instrumento. Nada más pasarla a otro. Que lo que decimos es palabra de Dios y el evangelio es poder a todo aquel que cree. Entonces, por un lado, pues qué bueno, ¿no? Digo, eres humilde y reconoces que no eres digno o no te sientes capaz. Bueno, pues acuérdate lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Entonces, qué bueno, hermanos, que con humildad vamos y predicamos. Y de esa manera fluye el poder de Dios, porque no es nuestra palabra, es el evangelio, es la palabra de Dios lo que cambia, lo que transforma, lo que llega. Entonces, cuando usted tenga un asunto así, ¿verdad? Bien complejo, ay, no, es que mi pariente que lo conozco de toda la vida es imposible. No, hombre, usted tenga toda la seguridad
Si le va a decir la palabra de Dios, de que la palabra de Dios es poder y va a llegar muy lejos en el corazón de cualquier persona. Entonces, pero si le va a decir sus propias cosas, bueno, pues a lo mejor ahí sí tiene razón. Pero acuérdense, hermanos, es la palabra la que cambia a la gente, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí terminamos. Dios me les bendiga y espero que pues esta reflexión haya sido de gran utilidad, de gran bendición para su vida. Y bueno, pues sigamos adelante, hermanos. Vamos a orar para cerrar este tiempo, hermanos. Y de paso, bueno, oramos por el pastor Gilberto, su familia, por el pastor Guillermo López, hermanos, compañero mío, y su esposa Gladys, hermanos, para que el Señor siga dándoles pues consuelo. Solamente Dios sabe de qué manera Dios los va a consolar y los va a fortalecer. Y si usted se acuerda de alguien ahorita que estemos orando, hagámoslo, hermanos. Por nuestra hermana Cristi, hermanos, que se siga recuperando. Y también, hermanos, por Isaac, hermanos, que pues ha tenido días, semanas pues difíciles, hermanos, donde nuestra hermana Ivonne nos compartía, ¿verdad?, que había estado últimamente, la semana pasada estuvo en el hospital, ¿verdad? Y bueno, pues estamos ahí en contacto con ella para que nos siga compartiendo cómo van los avances del tratamiento de Isaac. Y pues estamos hablando por todos ellos, hermanos, por nuestros hermanos de la iglesia. Y si Dios pone en su corazón hacer algo más por nuestra hermana Cristi, que lo estamos promoviendo en los grupos, hermanos, por favor, hermanos, va a ser de gran bendición para su vida. Ella y su hijo Miguel están infectados, entonces ellos tienen que estar resguardados. Obviamente ellos viven al día, hermanos, tienen que trabajar y pues ahorita no están percibiendo como cuando están activos. Entonces estamos apoyando como iglesia porque son nuestros hermanos y pues no solamente la oración, hermanos, también si Dios pone en su corazón hacer algo más, va a ser bien recibido. Si usted lo quiere hacer, directamente se puede comunicar con nuestra hermana Silvia, que es la tesorera de nuestra iglesia. Oremos, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por este tiempo maravilloso en el que hemos estudiado tu palabra, mi Dios, sobre todo en este tema, con este tema de la ira, de la amargura y de cosas que pueden ocurrir dentro de nosotros, en los cuales, como dice Santiago, Padre, inspirado por ti, no obra la ira, en la ira del hombre no obra tu justicia, Padre. Líbranos, mi Dios, de estar iracundos, de estar enojados todo el tiempo. Líbranos de la amargura. Permítenos estar libres de ello, Padre, para que fluya en nosotros tu obra, tu palabra, y que tu iglesia siga extendiendo tu reino en donde quiera que nos encontremos, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Danos sabiduría, danos gracia para organizarnos como familias, como individuos, porque sabemos, Padre, que estar mucho tiempo juntos, mi Dios, puede haber roces, situaciones hasta cierto punto normales, pero que también pueden detonar cosas que pueden lastimar relaciones, Padre, en el matrimonio, con los padres, los hijos. Y pues, Padre, como iglesia, que después de esta pandemia, si tú no lo permites, si tú nos permites cruzar este río, Padre, este gran océano difícil, y que cuando llegamos a la orilla y que cuando ya podamos reunirnos, podamos darte gracias y seamos una iglesia fortalecida en tu palabra. Pon en el corazón de tu iglesia un deseo, un ánimo por estudiar tu palabra, leerla y sobre todo llenarse de ella para que haya una verdadera transformación en los corazones de tu amada iglesia. Bendice a cada familia, Padre, y de manera pues muy especial oramos por el pastor Gilberto Gutiérrez, padre de la iglesia Bautista Oreb, mi Dios, por su esposa Yani, por su hijo Isaac, por su hijo Eli, su esposa allá en Estados Unidos, que están infectados, Padre, y tantos pastores que han sufrido de esta situación, mi Dios. Te rogamos de manera muy especial por el hermano Gilberto, que lo apreciamos. Rogamos, Padre, por otros siervos tuyos, mi Dios, que están enfermos o que han fallecido y sus familias están pues de alguna forma lastimadas. Sigamos orando por nuestra hermana Adriana, mi Dios, allá. Ella se encuentra en estos momentos en León con su familia. Ella y su hijo Samuel, bendícela, cuídala mucho, Padre. Ella va pronto a regresar a Matamoros, Coahuila. Dale sabiduría, dale pues la bendición de poder ella pues sentirse guiada por ti, Padre, y realizar todas las cosas que tenga que hacer a futuro. Te ponemos en tus manos a nuestro hermano Guillermo López, Padre, nuestro hermano Memo, que lo amamos mucho, mi Dios, en estos momentos que está pasando él y su esposa Gladys y también su otro hijo. Son momentos muy duros por el fallecimiento de su hijo, Padre. Te rogamos que tú sigas fortaleciendo y consolando el corazón de Memo, Padre, y que pues él siga adelante, mi Dios, como él compartía a nuestro pastor Porfirio, nuestro hermano Porfirio. Él va a seguir adelante por tu gracia, por tu bendición, mi Dios. Bendícelo y ayúdalo, Padre, y que nosotros también seamos de bendición. Te rogamos por nuestra hermana Cristi, por su pronta recuperación, por Miguel también, mi Dios, para que este tratamiento que están llevando tenga buen resultado en su cuerpo, mi Dios, y que sea de bendición las ofrendas que estamos compartiendo, y que pongas cada vez más en nuestros corazones, en el corazón de tu iglesia, el poder dar de manera alegre, Padre, para ayudarla, apoyarla. Y también te pedimos por la vida y la salud de Isaac,
y la familia, en especial de Ivonne, Gabriel, de Aitana, de Magda, Padre, para que ellos sean fortalecidos por ti. Bendice a Isaac, Padre bendito. Rogamos por un milagro y para que él pueda superar esta terrible enfermedad, mi Dios, y que él pueda, pues, posteriormente dar testimonio de tu abrazo, de tu cuidado, Padre bendito. Te rogamos todas estas cosas, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga y bueno, mañana los espero en el Zoom a las 7 de la noche, lo que creemos, hermanos. Si usted quiere participar, esto ya es personal, esto ya es conmigo, hermanos. Yo lo puedo meter al grupo de lo que creemos y ahí es donde yo mando la liga para que nos conectemos todos juntos el día de mañana, si Dios nos lo permite, a las 7 de la noche. Vamos a estar abordando el tema de la regeneración, que es la quinta doctrina. El día jueves, hermanos, estaremos predicando un mensaje evangelístico, hermanos, que el Señor me use, y el día viernes lo espero a las 6 de la tarde vía Facebook a la oración unida, hermanos, y a las 8 de la noche repetición en YouTube. Dios me les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo y hasta la próxima, hermanos. Hasta luego, hermanos, que descansen, bye.